Chiquillos, bueno, veo aquí a varios que se han conectado. Primero que nada, darles las gracias, chiquillos, porque sé que, como siempre les digo, siempre levantarse temprano, sobre todo en estas condiciones que estamos viviendo, no es tan sencillo. Y además encima con la lluvia que hubo anoche y el frío que ha habido estos días, es bastante complejo. Así que sea como sea, como estén, si es que están acostados, si es que están en un escritorio, si es que están en la mesa, donde sea, espero que estén muy bien, chiquillos. Espero que este día sea un día favorable para ustedes y que sea, no sé, porque estemos con todo el ánimo, con toda la energía. Esperemos que todo esto pueda acabar pronto y por supuesto que nos podamos encontrar, nos podamos ver y por supuesto también que nos podamos abrazar, ¿por qué no? Porque ahora abrazarse es un lujo. Así que espero que estén muy bien. Ahí dice Ignacio que está muerto de frío. Máximo está pegada a la ventana. Yo también tengo una ventana al lado mío, así que también estoy muerto de Tráiganse frío. una mantita, un cafecito, un tecito, una lechecita caliente. No se enfríen. Si necesitan ir a buscar esas cositas, párense Sí, nomás chiquillos, ahí y prepárense esas cosas, ¿ya? con un Para que tecito, un se sientan cafecito, una cómodos y no leche estén caliente, entumidos. ahí con lo que sea necesario, chiquillos. Nada más, con lo que sea Exacto. necesario. Así que, ya chiquillos, comenzamos entonces con nuestra clase. Bueno, ahí para los que son tan así despertaron, profe, estoy con sueño, estamos a 21 de abril, así que ya se está acabando el mes, vamos a ir acabando también con nuestra primera unidad, así que como es de costumbre, chiquillos, siempre a mí me gusta comenzar con una frase motivacional ahí para que ustedes también estén ahí chispeantes, que puedan meditar en lo que también las clases a ustedes le entregan. No es solamente conocimiento y en parte ciertas habilidades que tienen que desarrollar, sino también el poder ser, aprender a ser una persona. Y en este caso a mí me gusta poner siempre frases motivacionales que nos pueden servir a todos nosotros. En este caso dice, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Y es justamente así. Lamentablemente, chiquillos, hay muchas personas que hacen un trabajo, pero no les gusta lo que hacen, no aman lo que hacen. Y en este caso, nosotros debemos incentivarlos a ustedes para que ustedes lo que hagan, en este caso, deben hacer lo que a ustedes les gusta, lo que ustedes aman, lo que ustedes desean hacer. No por imposición, no por obligación. Obviamente hay ciertas circunstancias que quizás nos van a llevar por necesidad de hacer algo que quizás no nos gusta mucho. No sé, pues, hay algunos ramos que probablemente a algunos de ustedes no les guste. Y van a tener que hacerlo por necesidad. Pero al final de cuentas, chiquillos, cuando ustedes salgan de cuarto medio, van a tener una gama de oportunidades para poder elegir. Y en este caso, van a tener que elegir lógicamente lo que a ustedes les gusta. Si a ti te gusta, no sé, hacer música, si eres bueno en eso, hazlo. Dedícate a la música. Si eres bueno con la pintura, en el arte, hazlo. Dedícate al arte. Si eres bueno con las matemáticas, estudia una carrera que tenga matemáticas. Si eres bueno con la construcción, por ejemplo, y te gusta algunos ramos de lo que nosotros le impartimos, dedícate a la construcción. Pero siempre busca lo que a ti te gusta, lo que tú haces, lo que vas a amar, porque al final de eso va a depender que el día de mañana tú hagas algo bien, algo bueno, algo que realmente sea digno de admirar. Así que, chiquillos, pongamos todo nuestro esfuerzo por aquello que nos gusta, por aquello que amamos, para que al final de cuentas podamos hacer las cosas bien. Chiquillos, el objetivo de nuestra clase es bastante sencillo, es muy cortita nuestra clase y es simple y llanamente lo que está en pantalla. Conocer qué son las EETT. ¿Qué son las EETT? Son las especificaciones técnicas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que vimos la semana pasada. Y esa es una pregunta que yo siempre hago y les voy a preguntar nuevamente. No me voy a cansar nunca de preguntarle. Chiquillos, ¿qué vimos la semana pasada? Enciendan sus micrófonos, escríbanme ahí en el chat que lo estoy leyendo. ¿Alguno de ustedes se acuerda? A recordar. Echemos hacia atrás el cosa, eso, el récord. Fue Algo con bastante las ardua la normas clase pasada. básicas, ¿no? Ya, las normas básicas de qué. Bien, 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 bien. Normas. De cómo Normas crear un básicas. plano. Ya, ya, sí, por ahí va, bien, ya. ¿Qué más? ¿Alguien más, chiquillas, por ahí? Representando el orden femenino. Era algo importante el saber las normas que nos mencionó Benjamín. Sí, pues importante. ¿Por qué?
Mm. Vamos, Para terminar chiquillos, la obra, vamos. algo así. Bien, Ya, bien. bien, bien, bien. Chiquillos, ¿Se acuerdan que su profesor hizo una metáfora y dijo que estas especificaciones eran como una parte, como una, para cuando uno va a cocinar, La receta. tú vas a una La receta. receta. Bien, bien. claro que sí, la receta. Bien, chiquillos, para que podamos ahí retroalimentar lo que hemos visto hasta ahora, justamente como bien dice la profesora, hemos visto que los planos de construcción son como una receta. Y en este caso, la semana pasada nosotros vimos en este caso cómo interpretar esa receta. Porque lógicamente, uno para poder leer una receta tiene que primeramente aprender a leer, que es lo primero. Y en este caso, nosotros también para poder leer un plano, para poder interpretar un plano, debemos aprender a leerlo, a interpretarlo. ¿Y cómo yo aprendo a interpretar un plano? ¿Cómo yo aprendo a leer esta receta de construcción para poder fabricar el elemento, el producto que está dibujado? Es justamente a través de las normas. Normas, como bien dijo Benjamín, a través de las normas básicas de interpretación de planos. Y en este caso vimos poquitas que están basadas en ciertas normas internacionales. Yo les presenté la semana pasada la imagen que ustedes están viendo, que es el formato de un plano. Eh, Ahí no está dibujado absolutamente nada, simplemente está el formato de la hoja con el contenido que debe tener esta hoja. En este caso el margen, que es la línea que está por todo el contorno de la hoja, esa línea negra que está, donde está pasando mi cursor en este momento, toda esa línea que está bordeando la hoja negra es el margen, y la cuadrícula que está en la parte inferior derecha es el cuadro de rótulo. Y analizamos qué era lo que estaba aquí, a través de las normas básicas internacionales de interpretación de planos. ¿Y qué dijimos? La semana pasada nos encontramos primeramente con las normas ISO y con las normas DIN. Y vimos la primera norma, que es la norma ISO 216. Por eso yo siempre les digo, chiquillos, antes de comenzar la clase, que siempre estén ahí con sus apuntes, porque estas normas son importantes que ustedes la anoten, para que no se les olvide, para cuando yo les pregunte la próxima semana, chiquillos, ¿qué vimos esta semana? Ustedes me digan, profe, vimos esta norma, vimos esto. Así que, chiquillos, vayan anotando, porque eso es súper importante. De hecho, yo les dije, antes de comenzar la clase, que estén ahí con sus apuntes, que es lo más importante. Y, chiquillos, esta norma, la que vimos, era la norma que regularizaba, en este caso, el tamaño de la hoja y el formato del papel. Vimos que nos referíamos a este papel, al papel hilado, al papel blanco de toda la vida, y no al papel confort, lógicamente, o al papel higiénico. Y también vimos que el formato de papel se dividía en diferentes segmentos, que era más que nada cómo se iba doblando el papel entre sí. Y la profesora nos mostró un ejemplo muy sencillo, muy claro, que es cómo se va distribuyendo en este caso el papel de la serie A través de los dobleces, que se va doblando en sí mismo. Y un ejemplo muy bonito que dio el profesor y que quedó bastante claro, que era de la serie A. Y justamente esta serie es la que se utiliza para dibujo técnico, porque tenemos la serie A, que es la que ustedes están viendo en pantalla, tenemos la serie B y la serie C. En este caso, nosotros nos referimos solamente a la serie A porque es el papel que se utiliza para dibujo técnico y para todo elemento o papel técnico o documento técnico que sea necesario. Lo demás no nos compete porque tiene que ver con índole publicitario y con temas de cartas, así que ahí no nos metemos nosotros. Solamente nos quedamos con la serie A, la que ustedes ven en pantalla. Ahí analizamos todo esto de los rectángulos que ustedes ven ahí, que es lo que significa A1, que es lo que significa A2, A3, etcétera, que es más que nada el tamaño. ¿Y qué es lo que les dije yo? Que en este caso ustedes debían asociar solamente que el A0, que es el tamaño grande de la hoja, que mide prácticamente 1 metro cuadrado, o 118 centímetros por 84 centímetros, que es el papel más grande que se utiliza, que es el A0. Y luego se va reduciendo a medida que yo voy doblando la hoja, se va reduciendo y vamos llegando a los diferentes números, que es el A1, que es la mitad del A0, luego llegamos a la 2, que es la mitad de la A1, luego llegamos a la 3, que es la mitad de la 2, y a la 4, que es la mitad de la 3.
Entonces, ahí nos vamos reduciendo hasta llegar al A8, que al final cada uno de esos papeles es la mitad del otro. Así de sencillo. Luego, vimos las normas que en este caso regulariza el cuadro de rótulo. Como se acuerdan, en el papel que les mostré en la primera imagen, veamos un cuadro, un rectángulo, que parecía diferente información que en la parte inferior derecha aparece. Y en este caso, el que ustedes están viendo en pantalla, es el que se utiliza en este caso para nosotros, las escuelas técnicos profesionales, en este caso de interpretación de planos. Y veíamos que la norma que regía esto, porque el tamaño también de la letra que se utiliza, los diferentes datos que debe tener esta cuadrícula, está regida por la norma chilena número 14. Y ahí está en pantalla la norma chilena número 14 o su equivalente a la norma internacional 7200. Y veíamos que este cuadro de informaciones del plano debe contener una información importante, que en este caso es la escala, que está el plano, la fecha, el nombre del dibujante, el nombre de la empresa, datos técnicos, el nombre y fechas que se van revisando constantemente. Entonces veíamos a grandes rasgos, obviamente este cuadro de informaciones o cuadro de rótulo o viñeta, como también se le denomina, es bastante más amplio. Este simplemente es una reducción porque está diseñado para nosotros. Pero este cuadro de rótulo es mucho más amplio y puede contener mucha más información dependiendo de la especialidad que sea el plano. Eso es lo que vimos en cuanto a cuadro de rótulo. Luego vimos, en este caso, en el tamaño de hoja A4, veamos el cuadro de rótulo que está puesto en este caso en las diferentes orientaciones de la hoja. Tenemos al lado izquierdo, la imagen izquierda, tenemos la hoja A4 en tamaño vertical y en la mano derecha tenemos la hoja A4 en tamaño horizontal. De ahí veíamos que había también otra norma, que era la norma chilena número 13, que es la que me rige, entre otras cosas, el tamaño del margen. Así de sencillo. Y llegamos a la conclusión que para nosotros el margen debe ser de 1 centímetro. Recordemos que el margen es la línea que está bordeando toda la hoja, que es como el rango de dibujo, en la parte donde yo voy a dibujar, de ahí hacia adentro. De ahí hacia afuera no voy a dibujar absolutamente nada, simplemente se va a quedar así, porque es el formato que debe tener un plano. Simplemente eso, chiquillos. Luego, por último, en la clase anterior, vimos los tipos de líneas que se utilizan en el plano. Hay diferentes líneas, no es llegar y dibujar en este caso con un lápiz que sea, con un lápiz pasta o un plumón permanente grande, no. Se utilizan diferentes líneas, chiquillos, líneas que están normalizadas. ¿Y cuál era la norma que me especificaba esto? Era la norma chilena 657 o su equivalente a la norma internacional ISO 128. Y estas normas, chiquillos, para que recuerden, es la que me permite clasificar y normalizar los tipos de líneas que se deben utilizar en los planos. ¿Hay más líneas? Sí. Hay muchas más líneas, chiquillos, pero esta, las que ustedes ven en pantalla, que es la tipo 1, por ejemplo, que es la primera, que es la línea llena o línea continua, es la línea de toda la vida. Luego tenemos la línea tipo 2, que es la línea por trazos, o como se denomina, línea de segmentos, que va ahí compuesta por un guión, puro guión, es espacio guión. También el tipo 3, que es la línea compuesta entre puntos y guiones, o línea, punto, línea. Y la línea tipo 4, que es la línea a mano alzada, que nosotros dibujamos simplemente, que no usamos ningún tipo de instrumento, como puede ser una regla o un transportador para poder dibujar. En la línea a mano alzada. Ya Tenemos no otro tipo de hicieron líneas que la dibujar línea... así. ¿Perdón? Ya no ¿Yarela? hicieron dibujar así. ¿Cómo Como no le en mano entendí? alzada. ¿Le hicieron dibujar a usted así a mano alzada? Sí, el profe ¿Así? Luis Pérez. Bien, perfecto. Qué bueno que hayas dicho eso, porque así también sé que han utilizado este tipo de líneas, porque uno dibuja normalmente y usa línea a mano alzada, pero una vez se nos sabe que este tipo de líneas también está normalizado y que se utiliza en este caso en un documento técnico como pueden ser los planos. Así que muy bien tu acotación, Yarela. Muchas gracias por recordarlo. Y por último, chiquillos, que es lo que vimos la semana pasada, fue un plano que ustedes están viendo en pantalla,
en donde veíamos la aplicación de todas las líneas que encontrábamos de la norma ISO 128. Y en este caso veíamos cada una de las líneas que estaban representadas acá según la norma. Veíamos las líneas segmentadas, veíamos la línea, punto, veíamos las líneas continuas, etc. La que no veíamos era justamente la que nombró Yarela, que es la línea a mano alzada. Pero tampoco es muy complicado poder entender cuál es la línea a mano alzada y cómo podríamos representarla, porque es simplemente dibujar con tu lápiz. Así de sencillo. Pero en este caso, chiquillos, veíamos cómo se iban representando todas las líneas del dibujo. Veíamos las líneas continuas, por ejemplo, que es la línea que está por todo el borde del plano, haciendo los muros. Recuerden que aquí estamos viendo un plano en vista de planta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la vista desde arriba. Si logran ver de una manera adecuada, tenemos los muebles, de hecho ahí dice la distribución de las habitaciones. Tenemos el comedor, tenemos los dormitorios, tenemos el baño, la cocina, la sala de estar, etc. Y el resto de líneas son solamente líneas imaginarias, como pueden ser las cotas, que son las medidas, etc. Eso obviamente lo vamos a ir viendo con detenimiento más adelante. Pero es más que nada para que pudieran asociar que en un plano se pueden encontrar diferentes líneas. Luego más adelante, chiquillos, vamos a ver que hay planos mucho más grandes. De hecho, cuando vayamos avanzando, yo les voy a mostrar un proyecto de un jardín infantil que cuando lo vean a priori, chiquillos, van a quedar locos porque es muy grande el plano. Tiene mucha información que es necesario que la podamos conocer, pero esto va a ir paulatinamente en el tiempo. No los voy a tirar de lleno a un plano o a un proyecto completo, porque realmente es mucha información y probablemente se van a saturar de ella. Así que por eso estamos yendo de a poquito. Así que ya, lejos de toda esta introducción, chiquillos, que fue bastante larga, pero como les digo, la clase de hoy día es relativamente cortita, les recuerdo cuál es el objetivo de hoy día. Es conocer las especificaciones técnicas de un proyecto. Chiquillos, antes de comenzar, ¿alguna duda con lo que vimos la semana pasada? Aprovechen de preguntar, chiquillos, por cualquier cosa que se les quede. ¿Les quedó un poquito más claro lo que vimos la semana pasada? Sí, profesor. Los demás chiquillos, chiquillas, por favor, aunque sea en el chat, vayan escribiendo para yo saber también que no tienen dudas. No se queden en silencio. Cri, cri, al parecer, profesor, no hay dudas. Ya, sí, dice Benja. Si no, me desmienten ya, enseguida y levantan la manito. Exacto, bueno, me imagino que ese sí, es porque no hay dudas. Así que, bueno, gracias chiquillos. Espero que también estén constantemente ahí respondiendo en el chat porque yo lo estoy leyendo y me vayan contestando que no hay dudas, porque eso a mí me sirve también de que están aprendiendo y que no estoy aquí perdiendo mi tiempo hablándole a chiquillos que están durmiendo. Ya, chiquillos, lo de hoy día. Primero, ¿qué son las especificaciones técnicas, chiquillos? Las especificaciones técnicas voy a... ¡Pum! Listo. Para que no se distraigan. Después abro nuevamente el chat. Chiquillos, ¿qué son las especificaciones técnicas? Como ustedes están viendo en pantalla, las especificaciones técnicas de un proyecto son un documento. Eso es lo principal que ustedes deben tener en cuenta. Las especificaciones técnicas son un documento en el cual se deben especificar muchas cosas. Muchas cosas. En ellas se deben especificar los procedimientos arquitectónicos, tanto del modelo, en este caso del elemento a construir, o el edificio a construir, o la casa, su calidad, el fabricante, su procedencia, las dimensiones del color, o sea, las dimensiones, el color del elemento o el material y su forma. O sea, me debe especificar muchas cosas este documento, las especificaciones técnicas. Chiquillos, y este documento es un documento de carácter legal, porque así como el plano de construcción es un documento legal, también lo es las especificaciones técnicas, porque estos documentos, chiquillos, las especificaciones técnicas o las EETT, como es su abreviatura, se deben entregar siempre, en este caso, a la Dirección de Obras Municipales o a la municipalidad para que tenga su respectiva regularización. Todas las viviendas
a excepciones, por ejemplo, de acá del Cerro Forestal u otros cerros, por ejemplo, las del cerro, todas están regularizadas, todas deben tener su plano. No es llegar y construir, uno debe pedir ciertos permisos municipales para poder construir, inclusive para poder hacer una ampliación. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que quizás algún familiar nuestro, o nuestros padres, o tíos cercanos, o abuelos, han construido en sus casas sin pedir permiso a absolutamente nadie? Con suerte quizás preguntar a algún vecino para saber si la ventana que va en dirección a su casa les molesta, o un balcón, o un muro, pero nunca nadie, o gran parte de las personas que construyen acá en el Cerro Forestal, nunca han pedido algún permiso, y ni siquiera hacen plano ni especificaciones técnicas. Pero en la parte, por ejemplo, en el cerro, si yo quiero construir una casa, o quiero modificar una casa en el cerro, o sea, en el centro, tengo que pedir permisos municipales, porque todo esto está regido. Entonces, son documentos legales las especificaciones técnicas, chiquillos, que si no se cumplen en base a lo que yo entregué, por ejemplo, si yo en mis planos le entrego a la Dirección de Obras Municipales un plano, no sé, para que entiendan, de una caja de cartón, y yo en mi construcción hago un container, obviamente voy a estar incumpliendo la normativa y la ley, y puedo recibir una multa por eso. Entonces, lo que yo entrego, tanto en el documento legal del plano, como también en las especificaciones técnicas, tiene que tener perfecta correlación con lo que yo voy a hacer en el terreno. Ahora vamos a ver, chiquillos, cuál es el contenido de las especificaciones técnicas. ¿Qué es lo que me quiere decir? Aquí simplemente es una breve descripción, pero vamos a analizar 8 puntos que tienen las especificaciones técnicas para que ustedes lo puedan asociar de mejor manera. Me voy a tomar un poquito de cafecito. A propósito, ¿el profesor Luis Pérez le ha hablado referente a esto, a las especificaciones técnicas? ¿Tienen alguna noción ustedes de lo que es, qué es lo que es o cuál es su contenido? Aún no. Aún no. Ya. No. Probablemente se los diga, pero ahora yo se los voy a contar. Chiquillos, número 1, ¿qué es lo que tiene una especificación técnica? Recordemos que es un documento, así que tiene información, obviamente. Primero son los datos principales. ¿Qué datos principales tiene la especificación técnica? Bueno, chiquillos, este documento debe indicar con exactitud el nombre de la obra, la ubicación, geografía y los profesionales que están a cargo del proyecto. Y en este caso también cuáles son las responsabilidades que tiene cada profesional. En este documento, chiquillos, debe especificarse absolutamente todo, porque como recuerden, es un documento legal, tiene que estar totalmente transparentado todo, cuáles son las responsabilidades, quiénes son las personas que trabajan, ya sea el ingeniero Benjamín, o ya sea el técnico Axel Vilches, o no sé, la arquitecto Aileen Cortés, no sé, pueden ser varios. Entonces, todo eso tiene que estar representado en el plano, o sea, perdón, en la especificación técnica perfectamente. Entonces, para que obviamente eso lo pueda regir, lo pueda ver la Dirección de Obras Municipales. Entonces, tiene que estar representado y todo, absolutamente todos esos detalles, en este caso, del nombre de la obra, la ubicación y la geografía, para que también la persona que vaya a inspeccionar de la municipalidad que se está haciendo correctamente pueda llegar, si no se va a perder, no va a saber en dónde se está construyendo y en dónde se está haciendo absolutamente todo esto. Entonces tienen que estar transparentados estos datos principales. Número 2. Las dimensiones del terreno, chiquillos. Aquí ustedes, en pantalla, diga, profe, ¿qué está mostrando ya en la pantalla, en el dibujo? Chiquillos, aquí no es nada complicado, pero sí debemos tener cierta mirada. Porque aquí ustedes están viendo un plano, que es la imagen que está en blanco. Es un plano, chiquillos, en donde muestra mucha línea. Primeramente eso, muestra mucha línea, mucho texto. Es un plano, en este caso, de una comisaría de carabineros, que está, ¿en qué región? Creo que la región metropolitana, según el cuadro de rótulo. Aquí hay un plano completo, y lo estamos viendo desde arriba, es una vista de planta. Lógicamente no les voy a decir qué es lo que dice cada línea, porque simplemente quiero que ustedes entiendan que este plano es un plano de emplazamiento, que es un plano que no hemos visto hasta ahora. Y el plano de emplazamiento, chiquillos, para que lo entiendan de una manera muy sencilla, es un plano que me da las medidas, en este caso, dentro del terreno que yo voy a construir. Me va a dar, por ejemplo, la línea desde la reja de la casa
hasta el momento que comienza la casa. Por ejemplo, el ancho del jardín, el ancho del estacionamiento, el ancho del patio trasero. Me va a dar todos esos deslindes necesarios para yo poder entender cómo se distribuye el terreno, lo que yo voy a construir. Inclusive, por ejemplo, no sé, con una persona que quizás tenga un poquito más de recursos, la piscina. Entonces, esta parte de las especificaciones técnicas, chiquillo, me va a indicar justamente eso. Me va a entregar un plano de emplazamiento o las medidas necesarias para yo conocer cuáles son las dimensiones de la construcción dentro del terreno. Para que se den una idea, que esto es como un dato que ustedes deben entender, porque yo no les estoy enseñando interpretación de planos o interpretar un plano, chiquillos, para que ustedes lo interpreten a la primera vista. Por ejemplo, yo, para los que no saben, soy músico y cuando yo estudié en un conservatorio de música, en donde te enseñan obviamente música, y yo aprendí música clásica. A ti te enseñan a leer partituras. Y una de las cosas que te enseñan es justamente a leer partituras a primera vista. O sea, tú lees todas esas hormigas que de repente aparecen cuando tú haces música y comienzas a leer. Yo creo que más de alguno de ustedes se recuerda que cuando estaban en las clases de música le hacían contar los tiempos con las palmas. Y decían, uno, dos, tres, cuatro, las Sí, corcheas, las a mí sí en la semicorcheas. básica sí. Exacto. Entonces, yo también hacía exactamente lo mismo, pero en este caso tocando el piano. Y lo que a mí me exigían era justamente que me presentaban una partitura y tenía que leerla a primera vista. Entonces yo leerla y tocarla al mismo tiempo. Y una partitura de piano es bastante compleja leer, porque no es solamente una partitura, no es solamente una línea, son dos líneas, porque una de la mano derecha, la otra de la mano izquierda. Entonces uno tiene que leerlo así muy rápido, todas las notas musicales. En este caso, a lo que respecta leer un plano o interpretar un plano, chiquillos, no es así. Porque leer un plano no se puede hacer a primera vista. De hecho, para que lo tengan como dato, para tú poder recién entender un plano, para que lo puedas conocer más o menos a grandes rasgos, un solo plano, te demoras aproximadamente 1 hora en leer un solo plano. Obviamente dependiendo del tamaño de este, dependiendo de la envergadura del proyecto. Pero, por ejemplo, el que ustedes están viendo en pantalla, que es un plano de emplazamiento, aproximadamente 1 hora te demoras en poder conocer gran parte de los detalles que ello tiene. Entonces, por lo mismo, chiquillos, yo les digo siempre que uno ve muchas líneas al principio, pero poco a poco, así como una cámara, comienza poco a poco a mejorar el foco y comienza ahí a verse más nítida la imagen. Es lo mismo con los planos. Uno poco a poco, a medida que uno va viendo cada línea, cada palabra, cada símbolo, uno lo va entendiendo poco a poco hasta conocer el proyecto completo. Entonces esto es algo muy lento, chiquillo, no es algo que uno va de un tirón. Entonces, esto va de a poquito. Ahora, sin irme del tema, justamente es esto lo que entrega las especificaciones técnicas como punto número 2, que son las dimensiones de la totalidad del proyecto. Que en este caso, como vimos que los planos de ubicación es una vista desde lejos, un plano de ubicación es que te entrega prácticamente dónde está ubicado en la población, por así decirlo, la vivienda. En este caso es como un plano de ubicación, entre comillas, que se llama emplazamiento, pero en este caso dentro del terreno. Ese es el punto número 2, chiquillos. ¿Alguna duda hasta ahora con lo que hemos visto? En este caso hemos visto los datos principales que debe tener una especificación técnica y luego hemos visto el plano de emplazamiento. ¿Alguna duda, chiquillos, con lo que hemos visto hasta ahora? No, ninguna, profesor. No, ninguna, profesor. ¿Está claro? ¿Está claro, Sí. chiquillos? ¿Se entiende? Claro, como el agua. Ya, perfecto. Eso me Bueno, interesa, qué chiquillos. bueno, qué bueno. Chiquillos, número 3. Las normas. Lógicamente no podrían estar de lado el tema de las normas, chiquillos, porque en una especificación técnica también debe estar descrita de una manera detallada cuáles son las normas de las cuales yo me voy a regir para poder construir. ¿Cuáles son las normas que yo voy a utilizar? En este caso, lo que ustedes ven son las INN, que son las normas del Instituto Nacional de Normalización, que son las nacionales, las normas chilenas, y tenemos también las ASTM, International Standard Worldwide. All right. Chiquillos, estas normas, que en este caso son las ASTM, son las normas que me permiten poder entender cómo están hechos los materiales. O sea, estas normas, chiquillos, las ASTM, permiten dar
una regla en este caso, permiten dar una orientación, permiten dar una calidad a los materiales que yo estoy utilizando. No puedo utilizar, por ejemplo, algún material genérico. ¿Qué entendemos por genérico? Un material que no tiene marca, un material que no sabemos cuál es su procedencia. En este caso tenemos que utilizar materiales que estén normalizados, que tengan su calidad, que tengan su prestigio y que me especifiquen también a través de las normas que cumplen ciertas regularizaciones. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo, para que se entienda, un cemento para poder hacer un muro de una calidad que no sé su procedencia, que ni siquiera sé cuál es su marca, no me va a asegurar absolutamente nada cómo va a ser el resultado. Entonces, obviamente tengo que utilizar un cemento que esté bajo normativa, que tenga todos sus tickets, que es bueno, es de calidad este producto. Entonces, para eso obviamente debo especificar cuáles son las normas que yo voy a utilizar en el proyecto para saber también cuál va a ser su calidad y cuál va a ser su procedencia. Y esto tiene mucha correlación, chiquillos, también obviamente con el número 4, porque también debo conocer, aparte de los materiales, debo conocer también las etapas de construcción. Y es justamente este detalle que me entrega la especificación técnica. ¿Cuáles son las etapas que debe tener una construcción? Me tiene que especificar, por ejemplo, desde la excavación, desde el momento que yo hago, por ejemplo, ustedes tienen un módulo de instalación de faenas, cómo yo hago mi instalación de faenas, cómo hago la excavación, cómo hago el trabajo desde la obra gruesa, etcétera, y debe la especificación técnica mostrarme todo ese orden, toda esa especificación, en este caso, de la línea de tiempo de una construcción. Me tienen que entregar todos esos detalles. Entonces me tiene que entregar desde la obra gruesa o instalación de faenas hasta, en este caso, las instalaciones, por ejemplo, como vimos en los planos la semana pasada, instalaciones sanitarias, de agua potable, alcantarillado, electricidad, de la luz, de los artefactos, etcétera. Todo eso. Me tiene que entregar las etapas de construcción porque si no, la persona que vale la especificación técnica no va a saber dónde o cómo regirse. Recuerden, chiquillos, que la semana pasada yo les dije que las especificaciones técnicas son hermanas de los planos. Yo no puedo leer un plano si no tengo las especificaciones técnicas. No puedo. No puedo tener un plano en mis manos si no tengo las especificaciones técnicas, porque son justamente estas que me permiten poder conocer aún más los detalles, el orden, en este caso cronológico, de la obra, y poder entender cuáles son los materiales que voy a utilizar, cuáles son la calidad de estos. Entonces, la especificación técnica, chiquillos, me entrega muchos más detalles que inclusive que los mismos planos. Luego también, lógicamente, la especificación técnica debe tener un orden. Yo no puedo comenzar a describir mi especificación técnica, en este caso, desde que pongo la llave de la puerta para poder entrar. No. O la entrega de llaves al propietario. Obviamente sería empezar desde las patas o desde los pies, para que se entienda. Yo debo empezar, lógicamente, desde el comienzo de la obra. Desde cuando comienzo a juntarme con los trabajadores para poder orientarme, para saber el proyecto, poder dibujarlo, etcétera. Entonces comienzo desde ahí, luego comienzo con el tema de la instalación de faenas, luego empiezo con el tema de las excavaciones para poder hacer los cimientos, poder conocer el terreno, hacer los cálculos respectivos, y luego recién después de eso poder comenzar a construir. Chiquillos, una pregunta. Más o menos sabe lo que es una instalación de faenas, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Eso lo estamos Ya. viendo con el profesor Luis. Ya, bien. Igual podría darle una ilustración a los chiquillos, profesor, por si alguno se le ha olvidado. Ya. Chiquillos, la instalación de faena no es nada más ni nada menos que la instalación previa, en este caso, de las oficinas, de los baños, de los comedores, de todo lo necesario para poder construir, o sea, todo como el mobiliario previo que se utiliza para poder construir. Y eso también considerando, por ejemplo, el resguardar, en este caso las rejas, por ejemplo, que se utilizan en las construcciones, que en este caso son simplemente maderas que son reutilizadas, o algunas placas que se utilizan para poder cerrar la construcción para que no se metan a robar. Pero la instalación de faena, chiquillos, considera todo esto, las oficinas, los baños para los trabajadores, los comedores para los trabajadores, las duchas, absolutamente todo lo necesario para poder trabajar en la construcción.
Por eso es una instalación de faenas, por eso se llama así, porque es una instalación que se utiliza exclusivamente para trabajar. Nada más que eso, es muy sencillo. Obviamente el profesor le está especificando cuál es el orden, el profesor le especifica cómo debe ir la instalación de faenas, qué elementos se utilizan, etcétera, y obviamente otros detalles. Pero a grandes rasgos, chiquillos, es eso. Es todo el mobiliario que se utiliza para los trabajadores para poder construir un elemento o una construcción. Eso es más que nada, para que se entienda. Luego el punto número 6, chiquillos, vamos casi terminando. La especificación técnica también debe detallarme, por supuesto, y esto es casi lo más importante, chiquillos, los materiales. Cuando ustedes le digan las especificaciones técnicas, esto es lo primero que ustedes van a tener que pensar, en los materiales. La especificación técnica, chiquillos, chiquillas, me especifica con suma claridad, en detalle, todos los materiales que yo voy a utilizar en la construcción. Todos, sin excepción. Desde los tornillos que yo voy a utilizar, cuál va a ser su marca del tornillo, hasta el cemento y la marca que yo voy a utilizar. Inclusive el color de la pintura, cuál va a ser su marca, cuál va a ser las normas que van a estar regidas a esta pintura o a este elemento que yo voy a utilizar para construir. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, un plano a mí no me entrega los detalles de los materiales, pero sí las especificaciones técnicas. Entonces, por eso yo les digo, chiquillos, que estos son hermanos de los planos, porque me permite conocer los detalles que los planos yo no encuentro, que no conozco. Entonces, las especificaciones técnicas siempre me van a entregar los materiales, la calidad de estos, y por supuesto, también cuál va a ser su procedencia, que tiene que ver con el punto número 7. Me va a permitir también conocer cuál es el proveedor. ¿Quién me va a vender este producto? ¿Qué me va a vender este material? ¿De dónde va a venir? ¿Va a ser de índole nacional o quizás de índole internacional? ¿Cómo va a llegar a la construcción? Y por supuesto también poder conocer cuáles van a ser los procedimientos que se deben utilizar, que es lo otro también sumamente importante. Los procedimientos que yo debo seguir para utilizar ese material. Van a haber ciertos materiales, por ejemplo, que van a tener que usarse alguna maquinaria, alguna herramienta específica para poder trabajar con ello. Por ejemplo, el porcelanato. Yo no sé si ustedes saben lo que es un porcelanato, probablemente lo vean el próximo año, pero el porcelanato, chiquillos, es como una cerámica, pero más grande y más gruesa, es mucho más duro, que se utiliza para pisos de alto tránsito. Y en este caso, el porcelanato hay diferentes formatos. Como es para piso, lógicamente, tiene un grosor más fuerte, mucho más grueso, de hecho, prácticamente de grosor es como de 1 centímetro, para que se entienda. Lógicamente está en milímetros, pero más o menos como de 1 centímetro, e inclusive más, 1,5 centímetros de grosor. Y en este caso, para poder cortar el porcelanato, chiquillos, a veces, dependiendo del tamaño de este, se utilizan herramientas bastante grandes, como en este caso un cortador de porcelanatos, que a veces son inmensos, vienen en una caja prácticamente enorme, casi como de 2 metros, se deben tomar entre varias personas, y esas máquinas no todo lo tienen. Una vez se tiene que arrendarla. Entonces, para poder yo saber eso, tengo que especificar las especificaciones técnicas, porque si no, la persona que va a tener que estar a cargo, en este caso, de solicitar este tipo de maquinaria, no va a saber. Y cuando llegue el día de instalar el porcelanato, no va a estar la máquina. No va a tener idea, en este caso el bodeguero, la persona encargada, que tiene que solicitar este tipo de maquinaria o este tipo de herramientas. Entonces, todo eso tiene que estar especificado, cosa que la persona que esté a cargo de esto, de pedir los materiales o de pedir las herramientas necesarias, sepa a través de las especificaciones técnicas. Chiquillos, y por último, el último punto que vamos a analizar el día de hoy de esto, es que las especificaciones técnicas, chiquillos, así como está puesto en la imagen, como está representada, están por sobre los planos. Así es, chiquillos. Las especificaciones técnicas, el documento del cual yo he escrito todo esto, lo que yo les he descrito, perdón, están por sobre los planos. O sea, si el plano, no sé, pues dice que yo tengo que utilizar, por ejemplo, una cerámica de color negro en el piso, y la especificación técnica me dice que la cerámica tiene que ser de color blanco, yo debo regirme por la especificación técnica. Así de simple. Por eso yo puse que el documento, en este caso la EETP, le pone unas patitas encima a unos planos. Porque justamente es así.
están las especificaciones técnicas por sobre los planos. De hecho, en el transcurso, chiquillos, en este caso de un proyecto, normalmente los planos sufren bastantes cambios. Por eso hay veces que en el cuadro de rótulo va a aparecer una B corta y una B. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa visto bueno? Porque hay veces que los planos van a tener que ser revisados y ser modificados 1, 2, 3, hasta 4 veces, porque las especificaciones técnicas a veces dicen algo distinto. Y es más fácil equivocarse dibujando un plano que escribiendo una especificación técnica. Entonces, por lo mismo, por tema lógico, los planos a veces son modificados. No en su totalidad, lógicamente, hay ciertos puntos, ciertas partes del plano que deben ser modificados. Por ejemplo, en la especificación técnica me decía que quizás, no sé, una losa o un radier, para que se entienda, un piso de hormigón, me tenía que ser de 15 centímetros de espesor, por ejemplo, un piso de hormigón de 15 centímetros de espesor. Y en este caso el plano me decía que era de 12. Entonces, ¿eso qué significa? Que el piso va a tener que ser más ancho porque la especificación técnica me dice que es más ancho. Y el plano va a tener que ser modificado por eso. Entonces va a tener que acortarse. Y eso va a significar también otro tipo de modificaciones. Entonces, para que se entienda, chiquillos, y para poder ir cerrando el tema. Las especificaciones técnicas, chiquillos, me entregan muchos detalles. Que en este caso, para que a ustedes se les quede ahí en su mente, ¿qué es lo más importante? De hecho, vamos a ver una encuesta ahora. Es que la especificación técnica me entrega materiales, la calidad de estos y cómo yo debo utilizarlos. En eso se centra todo lo que he dicho hasta ahora. He dicho mucho, ¿cierto? Mucho. Pero para que se les quede grabado en sus mentes, la especificación técnica se centra en eso, en los materiales que yo debo utilizar y cómo los debo utilizar. Lo demás es simple información adicional, que es importante, por supuesto, por eso lo hemos visto el día de hoy, pero cuando uno va a ver una especificación técnica, uno se va directo a eso, directo a los materiales, cómo yo debo utilizarlos, y en este caso también cuál es su procedencia. Eso es todo, chiquillos. Eso es todo lo que debemos ver en una especificación técnica. Ahora, chiquillos, para poder ir cerrando la clase, yo les voy a hacer una encuesta, ¿ya? Voy a hacer una votación. En este caso, yo les voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué son las especificaciones técnicas en base a lo que hemos visto el día de hoy? ¿Y qué es lo que contiene? Y la encuesta que yo voy a iniciar ahora, chiquillos, es de selección múltiple. Ustedes van a poder seleccionar varias opciones, no solamente una. Pero les pido, chiquillos, que lean bien. Léanlo muy bien, porque hay algunas ahí opciones que son un poco complicadas de poder entender al principio, pero léalo bien. Y de esto va a depender, lógicamente, también que ustedes hayan aprendido y yo también poder saber que ustedes aprendieron. Así que les va a aparecer la votación en la pantalla y ustedes van a responder en silencio, chiquillos, porque esto, lógicamente, es individual. Ahora les debería estar apareciendo la encuesta en sus pantallas. Léalo con detenimiento, chiquillos. La número 1 dice, ¿qué son las especificaciones técnicas? La número 1 dice, es una metodología que se aplica en la construcción. Ya, quizás, no lo sé. La número 2 es un documento legal. Depende de lo que hemos visto el día de hoy. Número 3, me especifica detalles de la obra desde el personal hasta los materiales y su calidad. Ya. Número 4, me entrega las normas para la calidad de los materiales. Puede ser, quizás sí, quizás no, no sé, ahí ustedes lo definen. Es un proceso constructivo en donde utilizo los planos. ¿Ya? Luego, es un plano llamado emplazamiento que me da las medidas del terreno. ¿Ya? Digamos que era un documento, así que quizás esta no sea tanto. Luego dice, son los elementos de protección personal utilizados en construcción. Aquí estamos aplicando prevención de riesgos también. Luego, entrega datos generales del nombre. Ya, quizás, puede ser. Chicos, recuerden que estos son de selección múltiple, pueden seleccionar varias opciones. Idealmente que seleccionen las que a ustedes les parece, las que ustedes creen. Así que vayan Profesor, respondiendo, chiquillos. Calma, ya dígame, Juan. respondimos. Ya. Ya Yo también, respondimos. profesor, respondí, para que vea cómo
Profesor, yo le quiero hacer una consulta a mis chiquillos. Yo le quiero hacer una consulta. Por ejemplo, en las especificaciones técnicas, si yo quiero hacer una casa, entonces pido a alguien que me haga un planito. Y en ese plano le digo, mire señor, yo quiero que la cocina tenga piso flotante, por decir alguna cosa. Es probable que cuando se encuentren los planos con la especificación técnica me diga, en la cocina no puede ir piso flotante porque la humedad lo puede deteriorar. ¿Eso puede suceder? Ya, la especificación técnica a mí no me dice, profesora, lo que no se puede instalar. Me dice lo que se puede instalar, lo que se debe instalar. Porque obviamente eso va de acuerdo con la conversación que tiene el constructor con el cliente. Entonces, eso se ve previo. Entonces, la especificación técnica no me dice cuáles son las posibilidades, me dice lo que se debe hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, converso con usted, yo soy constructor, y converso con usted, y le digo, ¿sabe qué? No se puede poner piso flotante porque usted me dice, por la humedad, por ejemplo. Entonces, yo llego al acuerdo con usted que se debe poner cerámica, por ejemplo, o porcelanato. Y eso va explícito, en este caso, en la especificación técnica, porque eso yo la acordé con usted. Ya, entiendo. Entonces, claro, si yo quiero que sea eso, va a ser bajo mi responsabilidad porque el piso me va a durar nada cuando le caiga agua. Ya. Exactamente. Entiendo. Exactamente. Normalmente las especificaciones técnicas siempre deben ir bajo normas, bajo todo tipo de normativa. Por eso también se especifican, como aparece en lo que vimos el día de hoy, la especificación técnica debe darme todas las normas que van a ser utilizadas y de las cuales yo me voy a regir, en este caso, por los materiales que yo voy a utilizar. Por eso no puedo utilizar ningún material genérico, a no ser que en el extremo caso quizás no exista el material con no sé, una marca específica en el mercado, porque se haya agotado o simplemente porque ya no existe, porque por ejemplo hay empresas o materiales que en su momento existieron y ya no existen. Y justamente quizás el constructor no sabía de esto, no había investigado lo suficiente y lo puso en la especificación técnica pensando que aún existía ese producto. En este caso, quizás en ese caso, se tenga que hacer alguna excepción y ver el equivalente del elemento. Ya. Eso es como... Profesor, dígame, Juan. a la pregunta de la profesora, ¿eso no tiene que ver también con la calidad del material? Sí, porque Juan, el piso flotante se supone que se levanta si le cae agua. Exacto, justamente, porque los materiales chiquillos están diseñados para ciertas situaciones. Por ejemplo, yo no voy a instalar un porcelanato, como les dije, que era una cerámica grande, gruesa y pesada, por supuesto, porque está exclusivamente diseñada para el piso de alto tránsito, por ejemplo, en un banco. Hay mucha gente que transita en el banco. Y tiene que ser sí o sí el piso de porcelanato, porque si no, con el transcurso del tiempo, se comienza a deteriorar. La cerámica es bastante más delgada y te estamos hablando que la cerámica es de medio centímetro, casi 8 milímetros hasta en lo extremo, pero el porcelanato llega desde los 15 milímetros o 1,5 centímetros hasta los 2 centímetros inclusive. Entonces está diseñada para justamente recibir el impacto del alto tránsito. Ahora, yo no puedo, por ejemplo, instalar el porcelanato en el cielo. Yo me he encontrado muchas veces, chiquillos, como yo les he dicho, he trabajado mucho en trabajos particulares. Yo me dediqué prácticamente 6 años a trabajar de manera particular, hice muchos trabajos, en muchas casas. Y me encontré con muchos casos en donde algunos maestros habían instalado cerámica o porcelanato en el cielo. Y eso no debe ¿Y ser si así. tiembla? Justamente, si tiembla, eso se cae y puede prácticamente matar a una persona porque un porcelanato pesa prácticamente 4 kilos. Entonces, es horrible. Entonces, justamente depende de eso, Juan, depende de cómo yo vaya a utilizar mis materiales que tengo a disposición en el mercado y que justamente me rija bajo las normas, porque también inclusive las normas me da en este caso el detalle de cómo yo debo utilizar mis elementos, mis materiales. Ahora, si yo lo utilizo para otra cosa que quizás no se debe utilizar, queda a criterio obviamente del constructor, pero lógicamente eso demuestra simplemente que es una persona totalmente responsable, porque para eso están las normas. Así que bien, Juan, sí, justamente se utilizan las normas en los materiales y cómo yo debo hacer el trabajo, por supuesto. Excelente aporte. Chiquillos, ¿quién está listo? Levante la manito, quiero ver. Levante todas las manitos.
En Zoom tiene una opción para poder levantar manito, así que levántela los que están listos para llover. Ahí Axel y Juan están listos, bien, Rafaela también, el Benja, la Eileen también está lista. Bien. ¿Qué más, chiquillos? Todavía falta gente. Necesito que responda la encuesta, chiquillos, por favor. Vamos. Para que podamos también terminar la Chiquillos clase. queridos, Ya. si usted no se siente seguro cuando tenga que hacer la encuesta, y si se equivoca, no hay ningún problema, yo también la hice. Entonces puede que en alguna me haya equivocado, pero para eso estamos en este curso. En este curso estamos para aprender. Por lo tanto, no tiene por qué estar perfecta. ¿De acuerdo? Así Exacto. que no tengan ningún temor, porque esto es formativo. El profesor no le va a plantar la nota que usted se equivocó, un 1. Me la tendrían que poner a mí también. Entonces, es para tener un registro y saber, porque si yo me equivoco en algo, el profesor, ¿qué va a hacer? Va a insistir en aquello que yo me equivoqué, cosa de que yo pueda, me va a volver a explicar eso y yo pueda entenderlo. Entonces, es una buena forma de saber cómo vamos, cosa que si usted después tiene una prueba, no se va a equivocar en esas cosas porque se las van a ver explicado todas las veces que sea necesario. ¿De acuerdo? Para eso estamos los profesores. ¿Mm? De ahí están levantando varios las manitos. Faltan todavía, chiquillos, faltan, por favor. Faltan un par. Vamos casi con 8 minutos 20 segundos. Voy a dejar hasta los 10 minutos, chiquillos, para que puedan responder y luego finalizo la votación y vemos los resultados, para que quede como una retroalimentación también para ustedes de lo que vimos el día de hoy. Así que les queda 1 minuto y medio. Vamos, chiquillos, ustedes pueden. Quedan 40 segundos, chiquillos, chiquillas. Recuerden, Sí, chiquillos, que chiquillos. voy a llevar voy a subir el PPT al WhatsApp para que después lo puedan ver con detenimiento, chiquillos. Ya, 15 segundos. 10, ¿Faltan muchos, profesor? 8, ¿Faltan muchos alumnos? no, ya están casi todos listos. Ah, qué estupendo. Casi todos. Ya Sí, pues, listos, chiquillos, sí. chiquillos. De eso se Para que hagamos trata. la retroalimentación. De Si no eso se alcanzaron, trata. Ver si no lo dónde hicieron, estamos fallando. exacto, ya. Finalizar votación. Compartir los resultados. Ya, no sé si se logra ver, chiquillos. ¿Se está viendo en pantalla? Sí, yo lo veo aquí en pantalla. Ya, bien. Si usted lo ve, creo que también todos los demás lo ven. Ya, chiquillos. El 31% dijo que es una metodología que se aplica en la construcción. Ya. En pocas palabras, chiquillos, yo no dije en ningún momento que era una metodología. Eso como punto principal. Que lo que dije, como está abajo, es un documento. No es una metodología. Es un documento. Un Me fue documento bien. legal. Bien, bien, profesora, muy bien. Porque no es una metodología. Cuando hablamos de metodología, chiquillos, es, por ejemplo, cuando yo voy a, a instalar una ventana, por ejemplo. Utilizo una metodología de instalación de ventana. Tiene su metodología, lógicamente. Es algo que yo voy a hacer. Pero en este caso, en la especificación técnica, como lo que vimos y como aparece abajo, que lo dijo el 56%, muy bien, porque es gran parte de lo que de la Más de la respuesta de mitad usted. del curso. Exacto, exacto, muy bien. Y creo que quedó muy bien esto porque justamente que fueron las dos cosas que yo dije que más realcé, que son, es un documento legal y me especifica
detalle de la obra, desde el personal hasta los materiales y su calidad. Muy bien en ellos, chiquillos. El 56% respondió eso, así que los felicito. Creo que quedó bastante claro eso. Luego me entrega las normas para la calidad de los materiales. También el 50% señaló eso. También, muy bien, me entrega las normas para la calidad de los materiales, la especificación técnica. Luego el 25% dijo, es un proceso constructivo en donde utilizo los planos. Perfecto, también. Esto está implícito, chiquillos, en este caso la especificación técnica, porque es un proceso que yo utilizo para poder construir. Porque al final de cuentas, si yo no tengo la especificación técnica, yo no tengo, tengo los planos solo, y sin la especificación técnica no tengo cómo construir, porque no voy a saber cómo hacerlo. Simplemente voy a depender netamente de lo que yo voy a ir haciendo en la construcción en sí. Y voy a estar dependiendo netamente de la expertise quizás del constructor, pero no voy a tener ningún documento ni nada. Y aparte también me van a poner una multa tremenda porque yo no voy a tener la especificación técnica. Entonces, forma parte de un proceso constructivo, lógicamente. También, el 31% dice que es un plano llamado emplazamiento y que me da las medidas del terreno. Ya, la especificación técnica, chiquillos, no es un plano de partida, no es un plano de emplazamiento. El plano de emplazamiento va dentro de la especificación técnica, como un anexo. Va dentro, en el caso de las dimensiones que debe tener el proyecto, que es un anexo que tiene la especificación técnica. No es todo el contenido un plano, en este caso la especificación técnica. Así que ahí se equivocaron algunos. Luego, dice, profe, me voy a matar. Ya, yo sé que están bien tan agotados, así que tranquilitos, ya estamos terminando. Y por último, entrega datos generales de la obra. Bien, también ahí, chiquillos, entrega datos generales de la obra. Así que, para poder finalizar, chiquillos, muy bien, esto yo lo voy a descargar porque esto me sirve para mí, para saber quiénes respondieron, cómo respondieron y también cómo van avanzando. Así que, chiquillos, muchas felicidades, espero que haya quedado claro la clase y la próxima semana, que es lo que vamos a ver, muy sencillito, como lo dijimos la semana pasada, obviamente por tema de tiempo no alcanzamos, vamos a ver los elementos que componen una vivienda para poder conocer qué es lo que vemos en un plano y así llamarlos cada uno de los elementos por su nombre. Eso es lo que vamos a ver, chiquillos. Espero que estén muy bien, espero que la clase les haya quedado muy clarita y esto lo vamos a ir retroalimentando conforme pase el tiempo para que ustedes también vayan viendo que es una especificación técnica. Mi trabajo va a ser el siguiente después, poder presentar una especificación técnica. Yo tengo un documento, como les dije, tengo un proyecto completo de un jardín infantil, que son muchos planos, mucho, es bastante extenso, y tengo también una especificación técnica, que es un documento que es de 150 páginas, es bastante extenso, obviamente el proyecto es grande, pero ahí vamos a ver con detenimiento también qué es lo que contiene, y ver cuáles son los detalles que tiene. Por mi parte, chiquillos, no tengo nada más que decir, espero que tengan una excelente tarde, cuídense muchísimo, y nos estamos viendo el día viernes en prevención de riesgo. Un abrazo. Hasta luego, chiquillos. Adiós. Que estén muy Que estén bien. bien. Cuídense mucho. Cuídense. Recuerden todas las dudas y consultas, preguntar. ¿De acuerdo? Un abrazo Así. grande. No salgan. Chao, chiquillos, que descansen. Chao, Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, Que estén muy profesor. bien. Chao, profesora, cuídense. Chao. Chao, chao. Chao, Cuídense profesora. mucho. Descanse. Chaito. Chao, profesor Jonathan. Que esté muy bien. Muy Gracias linda su igual. clase. Gracias.